Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y estamos en la Lección Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. 6 pasos de la Lección Divina: invocación al Espíritu, lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y dentro de la Lección Divina, dentro del primer paso, tenemos 6 momentos. Dentro de la invocación tenemos fe y apertura, pureza de corazón, conversión, no es cierto, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Estamos ahorita con la conversión continua, y para esto estamos hablando sobre algunos elementos fundamentales para poder llegar a tener esta conversión continua y transformación, que es, al final de cuentas, tomar la forma de Dios. Y ya habíamos dicho cuáles son la base para esta conversión continua, para esta transformación. La primera base es conocer y meditar la grandeza de Dios, su bondad infinita y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Meditar. Esta es la primera base para obtener esa transformación. Segundo, dijimos, aceptar, ser humillados y sujetar nuestra humana voluntad, no solo a la divina voluntad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. En este último punto, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra fe y de la moral. Tercera base: vivirlo, sufrirlo todo por amor a Dios y por la salvación de las almas. La tercera base. Cuarta base: cumplir lo que Jesús nos pide, negarse a nosotros mismos y aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen. Aceptar la cruz del sufrimiento que Dios permite que nos lleguen y aceptar su yugo suave y ligero. Y quinto, la quinta base es lo que San Pablo nos recomienda sobre, imitando su ejemplo, de no quedarnos en una posición arriba, sino humillarse, imitando a Jesús, que no se quiso quedar con su condición divina, sino que se anonadó, se abajó, se agachó. Y hablábamos pues de estas bases. Ahora, ¿cuál sería dentro de esta, para poder llegar, 4 condiciones que habíamos dicho, 4 condiciones para poder llegar a esta conversión continua o transformación? Y hablábamos de 4 condiciones. La primera de ellas, que ya la vimos, desconfianza de nosotros mismos, ¿sí? Y esto teníamos que pedírselo a Dios. Segundo, confianza en Dios. Tercero, ejercitar las cualidades que se tienen. Y cuarto, dedicarnos a la oración. Estamos en el segundo paso, confianza en Dios. Ya vimos el aspecto de la desconfianza en nosotros mismos y veíamos algunos pasajes como que no triunfa el ser humano por su propia fuerza, ¿sí? Y como cuando el hombre en el Antiguo Testamento, reyes, naciones, confían más en sí mismos y les viene todo para abajo. Decíamos entonces, la desconfianza de nosotros mismos es un regalo del cielo que hay que estar pidiendo y poder llegar a hacer estos 4 aspectos fundamentales. Y también dentro de esto habíamos visto 4 remedios para poder llegar a esta desconfianza. Y es precisamente dentro de esta desconfianza que se ha de tener en nosotros mismos, veíamos el primero de ellos era, de los remedios, era pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas naturales
no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. Este es uno de los primeros remedios para aprender a desconfiar. A ver si quieres anotarlo. Remedios para desconfiar en nosotros mismos. El primero de ellos es precisamente pensar y meditar hasta convencernos, pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias fuerzas naturales, meditar y pensar hasta convencernos que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas naturales, nosotros no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. Sí, esto lo habíamos compartido, pero creo que no lo habíamos dado tiempo para que lo escribieran. Repito, el principal remedio para poder desconfiar en nosotros es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. ¿Sí? Y citamos este pasaje que dije, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Decíamos que esto no viene si no lo pedimos, son remedios que ya habíamos visto, nada más para que los anoten. Este es el segundo remedio. El tercer remedio es adquirir la desconfianza en uno mismo y consiste en acostumbrarnos poco a poco, adquirir la desconfianza en uno mismo y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de tus propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado. Repito, para adquirir la desconfianza en uno mismo y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado. Este es el tercer remedio de la desconfianza. Y el cuarto remedio, cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal. Cuarto remedio para lograr desconfianza en nosotros es que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal. Y pensemos que probablemente Dios permite la culpa, y caída, permite, repito, no es que mande, permite la culpa y caída para iluminarnos mejor acerca de nuestra incapacidad, para iluminarnos mejor acerca de nuestra incapacidad que tenemos para conseguir, nuestra incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación y aceptar nuestras limitaciones. Repito, ¿qué estamos viendo? Estábamos haciendo un repaso, estábamos viendo de los aspectos
que las condiciones para poder llegar a esa santificación. El primero es desconfianza en nosotros mismos, segundo, confianza en Dios, tercero, ejercitar las cualidades que se tienen y cuarto, dedicarse a la oración. Lo que habíamos visto es la desconfianza que se ha de tener en uno mismo. Y hablábamos que los remedios, ¿cuáles son los remedios que debemos de tener para poder llegar a cabo esto? Primero, es que vamos a aconsejar, es que vamos a pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas fuerzas no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. Primer remedio, no somos capaces. O sea, hay que meditar y reflexionar. No somos capaces de alcanzar por nuestras solas fuerzas, dedicarnos al bien y obrar el mal. Este es uno de los aspectos que hablábamos de, no va a pasar nada, yo puedo, es que no va a pasar nada, ya tengo controlado este sentimiento, ya tengo controlado esta realidad. No, medita. O sea, no te vas a meter a la boca del lobo sabiendo que tú no puedes solo. Ese es el primer remedio para desconfiar en nosotros. Decimos, segundo, pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y de desconfiar en nosotros. Pedir con fervor y humildad frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar en nosotros. Tercer remedio, ¿sí? Y para adquirir la desconfianza, decíamos, acostumbrarnos poco a poco a no fiarnos de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado. Aquí podríamos agregarle tener miedo, verdadero temor a las trampas del enemigo. No confiar en que yo puedo, no va a pasar nada. Tener miedo a las trampas que el enemigo nos hace. Y el cuarto remedio, decíamos, cuando caigamos en una falta, pues reflexionemos cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y cómo Dios probablemente permita la culpa y caída para iluminarnos de nuestra incapacidad que tenemos para conseguir por nuestra propia cuenta la santificación. Estos son remedios para que no nos creamos Juan Camaney, yo me creo, yo sé que puedo, yo esto. Entonces, si meditamos y trabajamos en estos 4 remedios, seremos humildes para no creer en nosotros mismos. Entonces, pensar y meditar. Esto nos ayuda a evitar la caída antes. Segundo, pedir con fervor y humildad. Tercero, desconfianza de nosotros mismos se da mediante acostumbrar, pues ya sé que la riego, o sea, como que nos caemos en esa situación de que, pues ya sé que lo que pasa. No, es acostumbrarnos poco a poco a no fiarnos de nuestras propias fuerzas. Y cuarto, reflexionar nuestra gran capacidad e inclinación al mal, pensando que Dios permite la culpa y la caída para que tengamos conciencia de nuestra incapacidad para lograr la santidad por nosotros mismos. ¿Sale? Ok. Luego, habíamos empezado el segundo punto sobre las condiciones que habíamos visto. La primera fue desconfianza en nosotros mismos. Y en esta desconfianza vimos 4 remedios. Vacunas. Remedios o vacunas para evitar que creas que tú puedes y que lo vas a hacer por ti mismo. Estos 4 remedios. Luego estábamos viendo ya la confianza en Dios. Si nosotros aprendemos a tener desconfianza de nosotros y no confianza en Dios, ¿qué dijimos que íbamos a pasar? Depresión, tristeza. Incluso lo vemos cuando aprendemos a tener más confianza en algo o en alguien, porque cuando ese algo o alguien desaparece de nuestras vidas por lo que ustedes quieran, caemos en la depresión, caemos en la tristeza, caemos en muchas situaciones. Entonces hay que pedir esta confianza en Dios. Y estábamos viendo medios para conseguir la confianza en Dios,
¿Cuál fue el primer medio? ¿Se acuerdan? ¿Lo anotaron? Es que se me quedan viendo así como pedir muchas veces y con humildad en nuestra oración. Pedirla muchas veces y con humildad en nuestra oración, la confianza en Dios. Entonces es el primer medio para conseguir la confianza en Dios. Hay que pedirlo. ¿Sí se acuerdan? Ok. Segundo, pensar, meditar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, ¿sí? Y aquí es muy importante. Y hablamos de la oveja extraviada, hablamos de la moneda perdida. Tercer remedio, y aquí es donde yo les decía, hay que poner en toda la casa, en el excusado, en el refrigerador y en la cama, y la televisión. Es más, para evitar poner la televisión, pones post-its en toda la pantalla de citas bíblicas. Dice, el tercer remedio es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos viendo algunos textos y vamos a ver el Salmo 40, que dice, y vamos a ver, dichoso el hombre que pone su confianza en Dios. No sé si lo vimos. ¿Sí lo vimos? Que dice, dichoso el hombre aquel en que en Yahvé pone su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras la mentira. Dichoso, alegre, bienaventurado. Esto era del Salmo 40. Salmo 40. Dice así, Salmo 40, versículo 5. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza y no se va con los rebeldes que andan detrás o tras los ídolos. O sea, recuerden todo lo que es un ídolo. Aquello donde yo pongo mi confianza, más que en Dios. Y uno puede decir, no, yo creo en Dios, pero pongo mi confianza en alguien más que en Dios. O más en algo, y pues, o más en la juventud. Queremos que todavía, pues estamos como una persona que yo conozco que se pone a hacer ejercicios y creyendo que está joven se le baja el azúcar y ya se pone ahí todo tururú, creyendo que todavía puede hacer ejercicio. Bueno, sí debe, ¿no? Pero no como hizo. Me dio tanta risa, dije, ay, Dios mío. Bueno, otro salmo, Salmo 84. Salmo 84. Entre paréntesis 83. Salmo 84, versículo 13. Dice así. Oh Yahvé Sebaot, dichoso quien confía en ti. ¿Qué dicha creen que se referirá a esta? Muchos interpretan que confiar en Dios es voy a obtener lo que le pido, porque lo que pido pues es lo que me genera la alegría. Cuando recibes un regalo, cuando esperas algo y te lo dan, cuando estás buscando algo, un trabajo o una relación y se te da, te llenas de alegría. ¿Cuál es la diferencia? Esta dicha que Dios nos da y confiamos en Dios, no viene o no depende de lo externo, ni de personas, ni de lugares, ni de cosas. Viene de estar con Dios, viene de agradar a Dios, viene de saber que estás sirviendo a Dios. O sea, la dicha que viene de confiar en Dios es no la satisfacción de tus gustos o necesidades, sino saber que estás sirviendo a Dios. ¿Cómo puede darse esto en una persona? Solamente aquella persona que sabe amar a Dios. Solamente aquella persona que logra amar a Dios como debe de amarlo, entonces encontrará en esa confianza en Dios la dicha. Yo confío en Dios y lo demás no me interesa. Ok, este Salmo 84, Salmo 146, entre paréntesis 145. Salmo 146 es el versículo 5
dice así: feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé su Dios. ¿Qué esperanza? ¿Qué es lo que esperas de Dios? Ay, pues yo espero de Dios que me ayude, que me sane, que me quite. No, yo espero de Dios lo que Él tenga para mí. Y lo que Él tenga para mí, antes que nada, pues es mi salvación. Y para obtener esa salvación, si tengo que pasar por un valle tenebroso, como dice el Salmo, no me acuerdo, aunque camine por valles tenebrosos, no temeré, porque tu vara y tu cayado me acompañarán, o sea, tu fuerza. Tengo que caminar por esos caminos, tengo que caminar por esos lugares tan difíciles, pero el Señor está conmigo. Por eso es tan importante entender la felicidad, el gozo, la dicha de los que confían en Dios. Mucha gente no llega a confiar en Dios porque no entienden a qué se refiere confiar en Dios. Repito, no tiene que ver la mayoría de las veces con lo que tú estás esperando de Él. Tiene que ver con lo que yo espero que Él me dé de acuerdo a su voluntad, sabiendo que es lo mejor. Y hablando de lo anterior, pues a veces permite esas situaciones para que pues le bajes un poquito tu confianza en ti mismo o en las personas o en las cosas, para que aprendas a confiar más en Dios. Luego tenemos Jeremías capítulo 17. Jeremías. Estamos allá por las páginas 1211 más o menos. 17, no estamos más antes. 1190. Jeremías 17:7. ¿Qué dice? Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. O sea, vemos todas estas citas que nos hablan cómo nosotros podemos y debemos entender todos estos aspectos de la confianza que se van a ir dando en nosotros, en la confianza en Dios, y esto nos va a ayudar a entender. Pudiéramos ver muchas más citas. Hay una que me gusta mucho, la confianza en la tribulación, o sea, y esto vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, versículos del 29 al 31. Deuteronomio. Ahí voy. Deuteronomio 4, 29 al 31. Bueno, vamos a leerlo desde el 21 para ubicarnos un poquito en este contexto. Versículo 21. Dice así: por culpa vuestra, Yahvé se irritó contra mí y juró que yo no pasaría al Jordán y entraría en la tierra buena que Yahvé tu Dios te da en herencia. Está hablando Moisés. Yo voy a morir en este país y no pasaré al Jordán. Vosotros en cambio lo pasaréis y poseeréis esa tierra buena. Guardaos pues de olvidar la alianza que Yahvé vuestro Dios ha concluido con vosotros, y de fabricaros algunas esculturas o representaciones de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en el país, si os pervertís y os fabricáis alguna escultura de cualquier representación, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé tu Dios, hasta irritarle. Porque hoy, por testigo contra ustedes, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra, de que desapareceréis rápidamente de esta tierra,
que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongaréis en ellas vuestros días, porque seréis completamente aniquilados. Yahvé os dispersará de entre los pueblos, y no quedaréis más que unos pocos, en medio de las naciones a donde Yahvé os lleve. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y piedra, que ni ven ni oyen, ni comen ni huelen. Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos, te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te aniquilará, ni se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. Vean aquí todo este contexto que nos presenta el texto, porque el pueblo está siendo enseñado por Moisés de lo que está por pasar, ¿no? Él se va a quedar por culpa del pueblo judío, al hacerlo dudar, y él se queda en la tierra, antes de entrar en la tierra prometida. Pero les dice, si ustedes no son fieles, les va a pasar esto. Y si ustedes, bien, esto fue una profecía, porque esto fue lo que pasó con el pueblo judío. Fue dispersado. ¿Y ahorita dónde se encuentra el pueblo judío? En medio de todo. Hasta 1952, que volvieron a instaurarse en la tierra de Israel. Y al principio era un pueblo religioso. Hoy el pueblo de Israel es un pueblo ateo. Ya no tienen esa religiosidad. Hay pocos que todavía conservan esa religiosidad o esa vida religiosa del pueblo judío. Se llaman israelitas, ya no judíos. O sea, ya no profesan esa fe. Y va a volver a pasar lo mismo. Esto pasa también con nosotros. Cuando nosotros no confiamos en Dios y empezamos a adorar otros dioses, a confiar en otras realidades, seremos dispersados. Y no se refiere físicamente. ¿A qué dispersión se refiere? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros instintos. ¿Se acuerdan de la caricatura del correcaminos, del coyote que camina para un lado la cabeza, para otro lado el cuerpo, para otro lado las piernas? Esa dispersión. No hay unidad en nosotros porque estamos de repente en una realidad, luego en otra, y no encontramos la paz. ¿Cuándo es? Cuando dice Moisés, desde allí buscarás. ¿Desde dónde? Desde esa tribulación, desde esa situación donde te has perdido por andar en tantos aspectos. Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con todo tu ser. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos, te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz, que es cuando el hombre se regresa a la presencia de Dios. Y esto es lo que vemos. Vamos a ver otras citas bíblicas que tenemos. Y hemos visto Deuteronomio. La otra cita bíblica podemos ver Salmo 25. Salmo 25, versículo 24. Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25, versículo 1. Dice así: a ti, Yahvé, dirijo mi anhelo, a ti, Dios mío. ¿Sí? Y luego dice más adelante: a ti, Dios mío, en ti confío, no quede defraudado, ni triunfen de mí mis enemigos. Versículos 1 y 2. Luego ahí Salmo 55, versículo 24. Salmo 55, versículo, ¿qué dijimos?
Salmo 55, versículo 24. Dice: y tú, oh Dios, hundirás en lo más profundo de la fosa a esos sanguinarios y traidores, sin llegar a la mitad de su vida. Mas yo confío en ti. Cuando oigan estos pasajes de venganza, Señor, destruye a mis enemigos, destruye pues a aquellas personas o todos los que me están, hay que recordar que si traducimos este contexto de la venganza contra los pueblos, nosotros tenemos que hacerlo en función del enemigo principal, que es Satanás. Y todas esas realidades demoníacas que existen, la carne, el mundo, el demonio, que son nuestros enemigos, y a ellos son a los que va a destruir. Claro que si al final de cuentas, del final de la existencia de las personas, perseveran en esa actitud contraria a Dios, pues será su perdición. Pero realmente lo que Dios va a destruir, y dice San Pablo, el último enemigo en ser aniquilado, ¿cuál es? La muerte, cuando resucitemos. El último enemigo en ser aniquilado del hombre será la muerte. El día que tú resucites, tu último enemigo va a ser precisamente la muerte, que es consecuencia del pecado, que a su vez fue traída por Satanás. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra vida se da primero la batalla contra Satanás. Si logramos vencerlo, quiere decir que vencimos el pecado. Y por último, la muerte. Entra primero Satanás, entra el pecado y entra la muerte. Entonces tenemos que vencer a Satanás cada vez que evitamos una tentación, cada vez que nos confesamos o morimos en estado, vencemos a Satanás, destruimos el pecado, bueno, es Dios a través de nosotros, y el último enemigo a vencer será la muerte, que es cuando cada uno de nosotros resucitemos. Bueno, y pudiéramos ver otros textos, se los voy a dictar para que ustedes ya después los vean con calma, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya en la cuestión del Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos 4:14, se los leo, pero ustedes ya no lo busquen para hacerlo. Dice, teniendo pues, desde el 14 al 16, 4:14 al 16, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino probando en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Confiemos en Cristo sumo y eterno sacerdote. Y también como Jesús nos exhorta a tener confianza. Marcos 6:50. Marcos 6:50. Dice, pues todos le habían visto y estaban turbados, pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis. Luego, Mateo 9:2. En esto trajeron a donde él un paralítico postrado en camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:22. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Juan 14:30. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo, pero ánimo, nada puede él contra mí. Esta que es una de mis preferidas, Juan 16:33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Luego también tenemos
Bueno, hay varias, ¿no? Que el que confía en Dios no queda confundido. En Primera de Samuel, capítulo 17, todo el capítulo 17. Eclesiástico 2, versículo 6 al 11. Salmo 25, versículo 3. Es una hermosa que dice: no hay confusión para el que espera en ti, confusión solo para el que se traiciona para el que te traiciona sin motivo. Y bueno, hay varias, mucho más, no tardaríamos, nos tendríamos que ir en varios programas, pero son algunas citas bíblicas. Ya si quieren, consíganse una Biblia de estas. Es por temas, está increíble, es de un sacerdote jesuita, Luis Gottsels, es Luis G-O-D de dedo, G de gato, O de Horacio, O de ola, D de dedo, T de Tito, S de sí, S de sí, E de Ernesto, L de Lola, S de sí. Entonces, Luis Gottsels, Biblia temática. A mí me encanta porque si vas a sacar un tema y necesitas citas bíblicas, te vienen aquí por temas y se puede realizar de una manera muy, muy objetiva. Bueno, con esto terminaríamos este pasaje, o este tercer remedio, que es conseguir una gran confianza en Dios, estar repitiendo y repitiendo a uno mismo a través de estas citas bíblicas, cómo puedo irlo logrando. Y el último remedio lo vamos a ver el siguiente programa, ¿sí? Que va a ser el cuarto y último remedio para que logremos adquirir desconfianza en nuestras fuerzas y gran confianza en Dios, ¿sí? Y ahí es lo que vamos a estar viendo, si Dios nos presta vida, el otro programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.